Primera de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo abstengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El contexto en el que están dichas estas palabras es en todo lo que ya el apóstol Pablo se ha estado refiriendo acerca de ofrecerse a sí mismo y darse por entero, si fuera necesario, por causa del Evangelio. Él dice que está dispuesto a todos con tal de salvar a algunos. Nosotros vamos a mirar estos versículos en ese contexto principal, pero por supuesto que se extiende mucho más en la entrega nuestra entrega a la causa del Evangelio. Fijaros bien cómo Pablo está obrando. En el versículo 23, antes del que hemos leído, dice: y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Está hablando en primera persona. Está refiriéndose acerca de sí mismo porque antes está hablando de su propio testimonio. Pero ahora, en el versículo 24, va a la segunda persona del plural. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Ha hecho un cambio a segunda persona del plural y después, más adelante, se va a incluir él mismo. Este cambio es importante porque lo que nos está diciendo en el versículo 24 va a referirse a una exhortación, es decir, que se va a dirigir directamente a aquellos que le leen o en esta mañana a aquellos que escucháis. Es decir, no es tanto mi testimonio, sino lo que Pablo espera de aquellos que están atentos a sus palabras o van a reaccionar con respecto a su testimonio. Y entonces el apóstol Pablo, dirigiéndose a toda esa congregación o gente que va a leer su carta a la iglesia de Corinto, les va a poner un ejemplo. Claro, vosotros ya me conocéis y yo no soy muy aficionado al deporte, y Pablo aquí nos va a poner un ejemplo del deporte para ilustrar su idea. Yo no sé muy bien ni cómo van las ligas de fútbol, ni cómo se hacen las olimpiadas, etc. Pero aquí el apóstol Pablo va a coger unas olimpiadas o unos juegos de atletismo que eran muy conocidos en Corinto, en una ciudad cercana que se llamaba Idmos. Allí se celebraban unos juegos alternándose con lo que podría ser las olimpiadas que hoy conocemos, ¿no? Las que se hacían en Atenas, que eran mucho más importantes, pero estas estaban en segundo lugar. Y los de Corinto estaban muy envueltos en esos juegos. Así que el ejemplo, la imagen que quiere trasladar Pablo era muy conocida también para ellos. Y podemos hacer un esfuerzo de imaginación no muy grande para algunos de vosotros que os gusta todo lo que es el deporte también en el día de hoy, para imaginarnos esos juegos de competición. Había juegos variados, como eran de carreras, y también había de obstáculos, o había de fuerza, o había de lanzamientos de jabalina, etc. Y Pablo coge el ejemplo de cómo hay que luchar en el estadio y cómo hay que luchar en la pista de carreras o a la hora de otro tipo de actividad.
para esa lucha de los deportistas. Nos podemos imaginar allí nosotros en las gradas viendo aquellos corredores o aquellos lanzadores. Para que ellos pudieran estar en aquel sitio había que abstenerse de muchas cosas. Uno no podía llegar así voluntariamente y decir yo también quiero participar si no hubiera una preparación especial para poder estar en aquel lugar privilegiado cada 2 años. Abstenerse, ejercer dominio propio, practicar durante mucho tiempo. ¿Para qué? Bueno, pues lo que se recibía en aquel tiempo era una mera corona, ya fuera de laurel o incluso de ramas de pino. Esto era lo único que hacía, era la gloria del momento. Estar practicando, entrenando a lo largo de 2 años quizá, para poder salir al campo de juegos y que después simplemente le dieran esa corona de olivo. Hoy se juega las Olimpiadas por oro, por coronas, pero también lo principal para ellos es la fama, la extensión de su gloria durante un tiempo. Para eso había que pelear, dice también la imagen. Hay que pelear, es como el boxeador. Yo cuando era jovencillo y niño, y algunos de ellos también de vosotros que sois niños todavía, practicábamos el boxeo con el aire, ¿no? Y parecía que éramos unos buenos boxeadores golpeando el aire. Pero Pablo dice, no, si uno quiere estar en el estadio y competir con un púgil delante de él, no puede conformarse con golpear el aire, sino que tiene que golpear su propio cuerpo. Es decir, tiene que afrontar los golpes y la lucha. Entrenar tiene que ser algo duro si queremos aspirar a esa corona. No podemos imaginar algún tipo de juegos, de actividades, de competición, pero esta es la idea que Pablo quiere trasladarnos. Lo que habéis visto en televisión o si habéis visto en algún tipo de espectáculo deportivo de esta forma. Pero lo que Pablo quiere transmitirnos es, en primer lugar, acerca de la vida cristiana. Toda esta imagen que nos quiere trasladar de los juegos étnicos que se estaban celebrando cerca de Corinto, que se podían celebrar, tiene que ver acerca de cómo nosotros somos después de haber creído en el nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana consiste en servir a Dios y darle a Él gloria. Si a alguno no le gustan los deportes, pues no va a escuchar, ni va a entretenerse, ni 5 minutos en ver un partido de fútbol o de baloncesto o de carrera de coches. Si a alguno no le interesa la vida cristiana porque tiene su mente y su corazón en otras cosas, pues no le interesará lo que Pablo pueda estar diciendo. Pero si alguno de vosotros dice querer servir y darle gloria a Dios, esto le interesa. Porque lo que tenemos que buscar como creyentes es tener en primer lugar el nombre del Señor y la gloria del Señor en todo lo que hacemos. Y Pablo, en los versículos anteriores a los que hemos leído, habla de proclamar el Evangelio. Estoy dispuesto a todo, a darme a judíos, a gentiles, a ser esclavo, a ser libre, con ley o sin ley, a gastarme a mí mismo, con tal de ganar a algunos. Proclamar el Evangelio es parte esencial de la vida cristiana. Si tú eres cristiano, tienes que darle gloria a Dios, servirle, pero servirle de una manera específica, entre otras. Y esa específica o principal es hablar a todo el mundo acerca del Señor Jesucristo. No imaginarnos que hemos recibido algo en el corazón, que viviremos con ese secreto en el corazón y que moriremos con ese secreto en el corazón. No. El creyente, como hemos dicho en alguna ocasión, no simplemente es ser creyente, es ser testigo y por tanto anunciarlo por todas partes. Ganar a otros, como dice Pablo. Ser cristiano significa que vamos a buscar la santidad. No nos podemos conformar con lo que somos y con lo que tenemos. Tenemos que ir a más. Y por tanto hay una lucha constante del creyente en eliminar el pecado de su vida.
Tenemos que ir aparcándolo más y más lejos cada día y acercándonos más y más al Señor a cada instante. La lucha contra el pecado es una realidad de la vida cristiana. Habrá gente que no le importa, que no le preocupa su manera de vivir, su comportamiento familiar, si rompe o no rompe los 10 mandamientos o alguno de esos mandamientos. Pero el cristiano le preocupa y por tanto se esfuerza cada día en eliminar aquello que ofende al Señor en diferentes formas. Ser cristiano, la vida cristiana, tiene que ver con ser buena persona. No únicamente es cumplir los mandatos de la Escritura o los 10 mandamientos, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que mejorar y queremos mejorar como hijos cuando somos hijos, o como padres cuando somos padres, o dentro de nuestro matrimonio, en la empresa que trabajamos, en las circunstancias que nos toca vivir, en el ejercicio de nuestros dones o de nuestros oficios. Ser mejores cada día. Esta es la vida cristiana. La salvación la recibimos gratis, pero el resto de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame, es un constante correr. La vida cristiana, en segundo lugar, es una carrera que tiene multitud de implicaciones para nosotros. Es como si nosotros tuviéramos que competir. Uno no ha sido salvado por el Señor nos ha dado su vida, se ha hecho hombre y ha venido a morar en medio de nosotros y morir en una cruz, maltratado y despreciado, para que nosotros nos conformemos a estar tumbados en nuestro sofá o tener unas vidas cómodas y apartadas, aisladas en alguna cueva hasta que llega el momento de salir a recibirle. No, el Señor no ha venido y no ha dado su vida para un mero espectáculo. Nosotros, como creyentes en nuestra vida cristiana, no hemos sido llamados a ser espectadores. Nos dice aquí que nosotros tenemos que correr, no simplemente observar. Nos podemos imaginar la escena de todos nosotros. No sé si habrá alguno que pueda despuntar como deportista un día, pero lo que somos más llamados es a sentarnos en las gradas y observar. Y cuando nuestro jugador o cuando nuestro atleta preferido va a cumplir con sus marcas, le animamos y le gritamos que escuche nuestra voz para darle aliento en esa carrera. Y aplaudimos cuando gana o cuando consigue la marca que estaba buscando. Nos animamos con ellos y le exhortamos. Quizá incluso a veces gritamos cuando vemos que hay alguna dificultad, o exigimos que se haga de mejor forma, o nos quejamos cuando no ha corrido, cuando no ha actuado de la manera que debería de hacerlo. Porque sabemos que es muy fácil estar sentados en las gradas. Nos parece que todo será mucho más sencillo. Vemos la carrera de una manera muy diferente a estar en la pista y tener que correr. Y vemos la pelea de una manera muy fácil cuando nosotros no recibimos los golpes. Así que uno podría pensar qué bueno es que pudiéramos estar sentados en aquel escenario y observar lo que está observando. Bueno, pues a veces nos da la sensación de que muchos cristianos piensan que la vida cristiana es simplemente sentarse en una grada y observar el espectáculo. Pero lo que nos dice las Escrituras es todo lo contrario. Ser cristiano no es estar sentado, sino es estar corriendo. Es muy fácil gritar y exigir lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Os pongo un ejemplo. Algunos de vosotros tenéis interés, por ejemplo, en la vida misioneros y leéis biografías de grandes hombres y mujeres que han hecho cosas extraordinarias a lo largo de la historia. Y las leemos y nos maravillamos y decimos, pero qué gran hombre y qué gran mujer que dio su vida en aquel país lejano. Los mártires que han dado su vida, asombroso, extraordinario. ¿Cómo nos gusta escuchar estas cosas y leer acerca de estas historias? Y cómo nos gustaría que otros muchos corrieran. Mientras nosotros sentimos la necesidad de quedar sentados y cómodos leyendo aquellas biografías.
O leemos de los grandes predicadores y esos mensajes y nos asombramos de las hermosas cosas que pueden llegar a decir mientras estamos sentados en nuestros lugares cómodos de vida cristiana. No somos únicamente llamados para leer de los grandes hombres y mujeres de la historia que han hecho grandes cosas con sus vidas, sino que somos llamados a imitar sus vidas, a actuar como ellos actuaron. Quizá no podremos correr unas olimpiadas como hacen cada ciertos años, pero sí con nuestros dones o con nuestras fuerzas o con nuestras capacidades, darlo todo como ellos también lo dieron en sus países o el lugar donde el Señor los colocó. No hemos sido llamados a ser espectadores de una carrera, hemos sido llamados a ser corredores con los demás. La vida cristiana no es un mero entretenimiento, como si pudiéramos cogernos un juego. Un día nos juntamos todos nosotros como creyentes, como hacíamos en el pasado, cuando podríamos hacerlo y no teníamos COVID, y nos vamos al campo y hacemos juegos populares y participan los niños en un partido y en otros juegos que podamos disfrutar todos, pero cuando llega un momento y uno se aburre, pues deja el partido o deja los juegos y se va a tomar su bocadillo y su refresco. Esto es un juego, ¿lo tomamos o no lo tomamos? Y cuando nos aburre, pues vamos a hacer otro tipo de actividad. Buscas otra cosa que te pueda entretener. Pero lo que nos está diciendo de la vida cristiana es otra cosa distinta. O sea, si tú estás en la pista, no estás jugando. No está uno diciendo, bueno, voy a probar aquí, pero si no me gusta, me voy allá. Cuando uno está en la pista para jugar o en el ring para pelear, tiene que dar todo de sí mismo. La vida cristiana no es un juego. No vienes aquí diciendo, voy a probar y si no me gusta, me iré con los mormones o me haré ateo o agnóstico o cualquier otra cosa rara. La vida cristiana no es un juego para entretenernos durante un tiempo. Hemos sido llamados, convertidos por el Señor para darlo todo en la pista. Estamos peleando por el gozo de la vida cristiana, por la corona que se nos anuncia más adelante. Y la vida cristiana hemos dicho que es la gloria a Dios. Estamos aquí porque la gloria de Dios está en juego. Y no solamente la gloria de Dios y su honra y su nombre, sino la esperanza del mundo. Cuando nosotros tenemos que ir a testificar, no estamos diciendo, bueno, como no tengo nada que hacer, voy a repartir algún folleto en algún momento, pero luego cuando yo me canse lo dejo. No, lo que estamos viendo es un mundo que está en llamas, un mundo que está pereciendo. La gente no conoce el Evangelio. Nosotros tenemos que salir a la pista a darlo todo, es decir, consumir nuestras vidas y nuestro esfuerzo, nuestro último aliento, para los que están a nuestro alrededor sepan que hay un Dios que es poderoso, pero que también es justo y condena el pecado, y que a la misma vez ha provisto de un Salvador. Y que el medio para alcanzar esa salvación en Cristo Jesús es simplemente confiar en Él plenamente y nada más. Pero no estamos aquí por, bueno, mientras me satisface un ratito, bien está. Luego si me interesa otro juego, cambiaré. No es un mero entretenimiento la vida cristiana. Y no te lo puedes tomar de esta manera. No puedes conformarte con observar desde las gradas, no puedes conformarte con participar mientras te apetezca. La vida cristiana, como en la carrera, no es una mera competencia con otros creyentes. Aquí hay la diferencia de que cuando tú estás corriendo no estás compitiendo con otros cristianos, estás compitiendo contigo mismo, con tu propia alma y tu propia situación. Estamos hablando con respecto a nuestro dominio propio y nuestra disciplina del cuerpo, de la mente y del corazón. Antes de la carrera, el corredor tiene que disciplinarse, tiene que entrenar duramente.
Cuando está en la carrera tiene que darlo todo y hacer el máximo esfuerzo. ¿Habéis visto esos corredores que están tan centrados que no pueden pensar ni pueden ver nada de lo que está alrededor? Son ellos, sus fuerzas y la pista para correr. Cuando uno va a participar tiene que desprenderse de todo. No puedes llevar en tu carrera un bocadillo o cualquier otro tipo de entretenimiento o de carga que te pueda dificultar tu carrera. Estás allí para correr y nada más. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es la gloria de Dios, es servirle a Él, es proclamar su nombre, buscar que los pecadores se conviertan y nada más. Es verdad que nuestra vida cristiana tiene que ver con ser buenos ciudadanos o buenos padres, como hemos dicho, pero somos buenos padres y somos buenos ciudadanos para la gloria de Dios. Lo hacemos todo lo que hagamos, pequeño o grande, visible o invisible, para la gloria de Dios y no para nosotros. Por tanto, te tienes que desprender de todo aquello que te pueda estorbar. No puedes poner prioridades a tu carrera. Estás aquí para correr y las demás preocupaciones y asuntos tienen que quedar atrás para cuando termines tu actividad principal para la cual te has entrenado y te has preparado. El Señor te ha llamado aquí y te dará tu corona a su momento, pero ahora corre y esfuérzate y darlo todo como cristiano que eres. En cuarto lugar, la vida cristiana como una carrera no es correr a la aventura o sin ningún tipo de motivación. Cuando podemos fijarnos en los corredores o en los jugadores del partido y nos da envidia y nos gustaría participar. Alguna vez yo he tenido interés en esto. Recuerdo en una ocasión de un campamento de jóvenes que los jóvenes estaban escalando una pared y yo me dije, pues yo también lo quiero hacer. Bueno, me quedé a medias y ya no podía salir porque uno no va con sus 50 y tantos años a querer imitar a aquellos jóvenes que están preparados para hacer aquello. No estamos todos preparados para ello. Esto no es una mera aventura. Estoy por aquí, voy a participar a ver qué pasa. No hay ningún tipo de motivación o de preocupación. Sin saber, sin profundizar, sin entrenarse. La carrera que se nos plantea aquí, el ejemplo que nos pone Pablo, es una pista. Y no te puedes salir de la pista. Es decir, estás aquí y están todos los que van a correr y tú tienes que correr con ellos en tu pista, dando todo de ti mismo. Avanzar, pero avanzar en la línea que se te ha marcado. No puedes salirte, no puedes hacerlo a tu voluntad, no puedes luchar con tus normas, tienes que aceptar lo que se te ha dicho. Uno podrá decir, bueno, yo quiero ser cristiano a mi manera, quiero creer en Dios a mi manera, quiero hacer las cosas a mi manera. No funciona así, no funciona de esta forma. La vida cristiana es a la manera que Dios ha establecido. Él te coloca en la pista y Él te dice a ti, hombre o mujer, que dice ser creyente, esto es lo que yo quiero para ti. Lee la Escritura, lee los mandatos, lee los principios. Esto es lo que debes de hacer. De esta manera tienes que correr. Por esto es lo que tú tienes que luchar. Y no puedes ir a tu gusto o a tus formas o lo que los hombres imaginen e inventen. La vida cristiana es ser siervo y doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Si bien hemos estado diciendo que la vida cristiana no es esta serie de cosas, no es simplemente ser espectador, no lo podemos tomar esto como si fuera un juego, no es simplemente de ganar a otros y ganar para tu propia alma, de tus propias limitaciones. Pero sí tenemos que ver lo que es en realidad de manera positiva. La vida cristiana en una carrera es progreso, es avanzar, es mejorar tu marca. No conformarte con lo que tienes y con lo que eres, sino poder ver que vas dando pasos.
Os podéis fijar en esos jóvenes corredores que hacen ciertos metros en una cantidad de tiempo, pero que se van esforzando y entrenando y pueden abarcar un poquito más de distancia en los mismos minutos y cada vez mejorar su marca en aquello en que están buscando. Aquellos que hacen saltos de altura o de pértiga y lo hacen en estos metros y le ganan unos centímetros y después con mucho esfuerzo unos cuantos centímetros más. O aquellos que realmente les gusta la competición y las carreras o la bicicleta. Y aun cuando va llegando la edad, ellos intentan, a pesar de su edad, mantenerse o alcanzar un poco más de esfuerzo. Y todo eso cuesta trabajo y es responsabilidad para dominar el dominio propio de cada uno. La vida cristiana es algo como esto. Tienes que mejorar. Es decir, te tienes que mirar en el día de ayer para ver si has mejorado hoy y si estás dispuesto a darlo todo para mejorar mañana. Es decir, tienes que ir viendo que la influencia del pecado cada vez es menor y que la influencia de la Escritura y de la voluntad de Dios cada vez es mayor. No puedes mirar después de meses o años como creyente y ver que no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que te estorba para crecer como creyente? ¿Qué es lo que te impide más obediencia a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te impide cambiar el rostro de gozo cuando estás delante del Señor? Tienes que mejorar en todas esas áreas. Tiene que haber un progreso en tu servicio al Señor y en darle a Él más gloria de la mejor forma cada día. No podéis ir buscando la corona que se os espera si no hay ningún tipo de esfuerzo, si no hay ningún tipo de avance, si al final de vuestras vidas no sois mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores personas, más comprometidas en la vida de iglesia, más comprometidas con la extensión de su reino. Déjame que te diga algo más en esto. No estoy diciendo esto para cualquiera de vosotros. Estoy diciendo esto para aquellos que habéis sido llamados, aquellos que tenéis la marca o la señal. Mirad, para correr una carrera olímpica o como aquella, tenéis que estar preparados. No puede correr cualquier persona que se le apeteciera, que pudiera venir allí el carnicero gordito y decir, hombre, pues me llama la atención, voy a correr un poquito. O aquel que nunca ha luchado o ha cogido una jabalina para lanzarla en la distancia y que no tiene fuerza o que está tullido de sus brazos. No cualquiera puede estar en la pista. Y en la pista cristiana no puede estar cualquiera. Es decir, no podemos invitar a cualquiera a correr la vida cristiana si no ha cambiado su corazón. Si no está dispuesto y no ha aceptado lo que es esencial acerca de la salvación, del perdón de pecados. Mira, no puedes correr con todas tus fuerzas una carrera con corredores de élite porque vas a recibir un infarto, porque te vas a morir, te vas a caer en la pista. Tienes que estar preparado y alguien te tiene que preparar, te tiene que transformar. Tienes que ser invitado. O en otras palabras, tienes que tener a Cristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón no está listo ni dispuesto a cumplir o alcanzar las metas que están destinadas. Te invito a ti, cristiano, a que veas tu vida cristiana como el esfuerzo y el avance constante. Y te invito a ti, que no eres cristiano, a que cambies tu corazón para que estés dispuesto a aquello que se nos ofrece. Para esta carrera, para esta lucha cristiana, se requiere un duro entrenamiento. Si quieres participar, y ya eres cristiano por la obra de Cristo en la cruz, tienes que abstenerte en primer lugar de todo aquello que te perjudica, como hemos dicho anteriormente. Un corredor no puede salir a correr después de haberse comido un bocadillo.
Yo recuerdo las primeras veces que corría, cuando yo era muy jovencillo, corría de campo a través, en competiciones de la ciudad, y yo recuerdo que para estar en forma, en mi casa me tomaba un tazón de leche con galletas. Claro, cuando salía a correr, el tazón de leche y las galletas rebotaban en mi estómago por todas partes. No, uno se tiene que abstener de alimentos a la hora de la carrera o de los excesos o de otro tipo de entretenimientos. ¿No te imaginas un corredor corriendo, mirando el móvil a ver qué mensajes ha tenido de me gusta? Uno tiene que desprenderse de todas estas cosas. Estás allí con tu ropa de deporte para correr centrado en aquello que se te ha marcado y por tanto te tienes que abstener de todo lo demás, de todo lo malo en primer lugar. Cristianos, no podéis vivir la vida cristiana si no os abstenéis del pecado. Y si no lucháis con todas vuestras fuerzas, con todo aquello que envenena vuestro corazón y que envenena, por tanto, vuestra predisposición a alcanzar la corona. Despréndete de aquello que la Escritura condena en tu vida. Pero incluso a veces, como nos dice Pablo, todo me es posible, pero no todo es conveniente. A veces nos tenemos que abstener también de cosas que nos puedan ser positivas. Hay cosas buenas en nuestra vida que en ciertos momentos el Señor nos puede llegar y decir, no, esto no te conviene, esto te estorba, esto te detiene, no te permite avanzar. Y por tanto tienes que estar dispuesto, si es necesario, a dejar padre o madre o hijos por causa mía. Porque el que no me ama a mí más que a ellos no es digno de mí. Claro que nos interesa que nuestra familia nos aprecie y que la sociedad nos respete, pero si eso implica dejar mi carrera, ¿qué es lo primero? Yo estoy aquí para correr, no para recibir aplausos o alabanzas o reconocimiento. En primer lugar, todo es para Cristo y por mi Cristo. ¿Estamos dispuestos a ello? Tenemos que abstenernos de todo aquello que no sea directamente implicado en mi vida cristiana y en mi carrera. Tenemos también que disciplinar nuestro cuerpo. Dice Pablo que lo golpea. Entrenar con todo. Un boxeador no se entrena, como decía antes, en el aire. Necesita un púgil para que también el púgil le golpee y para que él también se esfuerce. Tiene que coger el masajista y hacer esfuerzos con sus músculos hasta que le duele. Tenemos que producir tal dureza en nuestro cuerpo que produzca callos para la hora de correr o de participar en aquello que queremos participar. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? Claro que sabemos que la vida cristiana consiste en que oremos, son los medios de gracia que han sido establecidos por el Señor, la oración, el estudio bíblico, la comunión cristiana. Estas cosas nos entrenan y nos fortalecen, pero nos duele. Cuando nos coge el masajista y dice que tenemos que forzar esos músculos dormidos, duele. Cuando tenemos que pasar horas y horas corriendo alrededor de una pista solos, cansa y duele. Claro que sí, pero queremos la corona y por tanto hay que entrenar con dureza, disciplinar el cuerpo. Nosotros como creyentes tenemos que disciplinar el corazón, tenemos que disciplinar el alma. Claro que nos cuesta orar. Orar no es fácil, pero necesitas orar si quieres una buena vida cristiana. Necesitas dedicar tiempo en comunión con el Señor, aun cuando te atrae el espectáculo de la televisión o los entretenimientos de los amigos. Necesitas leer las Escrituras, pero no leer las Escrituras por el rato de aburrimiento o como una manera de dormir cuando vas por la noche. Necesitas leer las Escrituras para comprender, para meditar, para aplicar, para que seamos oidores y hacedores de las Escrituras. Y eso duele. Nos cuesta coger las Escrituras cuando estamos cansados o somos perezosos, pero hay que leer la palabra de Dios, hay que comprender la palabra de Dios, hay que aplicar la palabra de Dios para tener una vida cristiana fructífera. ¿Y el esfuerzo cristiano? Si fueran todos los cristianos perfectos y tan buenos como yo.
Pero desgraciadamente los buenos cristianos no existen. Todos somos pecadores. Y tenemos que afrontar con aquellos que están a nuestro alrededor y que al final también nos molestan, nos implican, pero la comunión cristiana es necesaria. No vengas únicamente cuando tienes un rato libre. Busca la comunión con los creyentes. En los medios que te puedan permitir las circunstancias en las que estamos viviendo, no te aísles, porque es un medio de gracia. Necesitamos crecer con los demás, necesitamos arder con los demás tizones que están en el fuego. Necesitamos que los hermanos estén a nuestro alrededor, comprenderlos y que me comprendan, soportarlos y que me soporten, guiarles para que me guíen. La vida cristiana consiste en estar juntos y ayudarnos mutuamente. La Escritura nos establece los medios de gracia y ninguno de esos medios de gracia son baratos o son fáciles, pero son necesarios y fortalecerán nuestra vida cristiana día a día. Déjame que te diga, en cuarto lugar, que corremos porque delante de nosotros tenemos una meta. Nos dice aquí que corremos, nos dice los versículos, para alcanzar la corona. No nos dice qué corona es la que tenemos. Pablo habla en otro lugar de la corona de la justificación, de ser declarados justos, esa escena extraordinaria donde el Dios juez, que no permite el pecado de ninguna forma, pueda decirme a mí que soy un gran pecador, tus pecados no son considerados, porque Cristo murió por ellos. Glorioso momento, extraordinario, cuando yo apenas me puedo levantar un palmo por el peso de mis pecados, el Dios juez me dice, tus pecados han sido perdonados en la cruz. Eso es la corona de justificación que dice Pablo. Pero Santiago, cuando escribe en su carta, nos dice que es la corona de vida eterna. De que cruzamos, no por poner en nuestra cabeza un trozo de hierba, sino que cruzamos porque nuestra corona no es perecedera, sino que es eterna, vida eterna, dice Santiago. Y de pronto descubrimos que delante de nosotros no está otra vez una vida tan corriente y anonadina y pesada como esta, sino que estamos en la misma presencia de la gloria del Señor. Eso es lo que buscamos, eso es lo que se nos anuncia. Corre sabiendo que la victoria te va a marcar la vida eterna en la presencia del Padre, disfrutando de toda su gloria y por fin habiendo eliminado todo dolor y toda lágrima. Nos dice el apóstol Pedro que es la corona de gloria, porque seremos parte de esa gloria del Señor. Nosotros vamos a ser transformados. Cuando crucemos el umbral, cuando veamos la cinta que rompemos después de nuestra carrera y vemos que de al otro lado lo que está es la gloria. No la gloria de hombres, de alabanza de hombres, de coronas de olivo que nos puedan poner, sino que nos encontramos en el lugar extraordinario que no podríamos ni siquiera haber imaginado. En el lugar de transformación de mi cuerpo, de mi mente y de todo lo que me pueda rodear. La ciudad celestial que me espera al otro lado. Corremos de esta manera. Pero en otro lugar nos dice el autor de Hebreos que nosotros corremos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿No veis el enamorado cuando corre delante de la enamorada? ¿No ves el niño que lleva semanas quizá sin ver a su padre, cuando lo ve, corre a lanzarse a los brazos de su padre? Esa escena romántica de película, pero aquí real, de lo que vemos es a nuestro amado, que lo tenemos delante, lo tenemos allí, presente ante nosotros, el que ha dado su vida, el que significa todo para mí. Mi vida cristiana ha sido Él, por tanto, por Él corro. No anhelo otra cosa, sino estar a los pies de mi Señor por todo el tiempo. Puestos los ojos en Jesús. Cristiano, ¿no lo ves? ¿No ves que esto es perecedero, que esto es una tierra de polvo, que es simplemente para correr, pero que corres porque Él está allí y porque Él nos espera? No simplemente vino como cordero, Él ha venido como rey y Él ha abierto las puertas del reino.
y extiende sus brazos por nosotros. Lo vemos a Él con los brazos extendidos. Venid, amados de mi Padre. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Correr con todas nuestras fuerzas. Esto es la vida cristiana. Corremos porque allí hay una corona de justicia, hay una corona de gloria. Es nuestro Señor Jesucristo. Y termino, por tanto, con esto, con una exhortación muy sencilla, muy simple, para hombres y mujeres, jóvenes y mayores, recién convertidos o después de muchos años de convertido. Corre, corre con todas tus fuerzas, corre hasta el último aliento, como si te fuera la vida en ello. No mires atrás como la mujer de Lot, pon tus ojos delante, porque no hay cosa más penosa que entretenernos en las cosas de este mundo, pero no hay cosa más hermosa que saber quién nos espera al otro lado. Si lo hacemos así, esto de aquí, nada nos importará. Que así sea. Amén.